Titular de la Unidad de Enlace Federal de la Secretaría de Gobernación y representante personal del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, bienvenido a Puebla. Santos Garza Herrera, alcaldesa de Cuatro Ciénegas de Carranza, Coahuila, bienvenida a nuestro estado. Es un privilegio que usted y sus regidores y regidoras nos acompañen en este evento tan importante en la historia de México. Edgar Salomón Esforza, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, señores diputados y diputadas que hoy nos honran con su compañía. También, por supuesto, saludo con afecto al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, David López Muñoz, así como al presidente municipal de Jicotepec, Carlos Barragán. Muchísimas gracias, señor presidente, por su anfitrionía. La historia de México ha sido forjada por grandes hombres que por su carácter, valentía e intelecto han marcado los momentos cruciales de la nación. Entre estos personajes se encuentra Venustiano Carranza, una de las figuras más trascendentes de la Revolución Mexicana. Hijo de la Reforma e impulsor de instituciones, se le reconoce como el visionario que promulgó la Constitución de 1917. Sin embargo, también es importante recordar su papel determinante como estratega militar en la lucha revolucionaria después del asesinato de Madero y Pino Suárez y el golpe de Estado de Victoriano Huerta. En el marco del 92 aniversario luctuoso del Barón de Cuatro Ciénegas, es un orgullo presentar la novela Un mantel oloroso a pólvora, en la que el autor nos ofrece una reconstrucción del paso, persecución y muerte del general Carranza en la Sierra Norte de Puebla. Hoy estaremos entregando los primeros ejemplares de este libro. El libro es fruto de una investigación exhaustiva. La presente edición no solo es un homenaje al hombre cuyo legado sigue vigente en los principios fundamentales del México de hoy, es también un recuento de nombres y testimonios que arrojan nueva luz sobre la ruta que lo llevó a encontrar su fin aquí en Tlaxcalatongo el 21 de mayo de 1920. Esta obra nos permitirá conocer a fondo el lado humano detrás de la figura histórica del primer jefe de la revolución. Yo considero que siempre el mejor homenaje que podemos rendir a los hombres que estuvieron dispuestos a dar la vida por construir una patria diferente y mejor, por construir un México más justo, más equitativo y con oportunidades para todos, es a través de documentos como este, pero también de obras que puedan simbolizar el sueño que ellos estaban persiguiendo a través de la revolución, a través de la Constitución. Y en este sentido, el día de hoy estaremos poniendo la primera piedra de una obra de la mayor relevancia, y es el Centro Integral de Servicios de Tlaxcalatongo. Es una inversión de 12 millones de pesos del gobierno del Estado y parte de la estrategia que tiene mi administración para poder combatir la pobreza, pero sobre todo generar bienestar en las familias poblanas, entendiendo que el reto estructural más grande que enfrentamos es la dispersión poblacional. Según el censo del 2010, tenemos 6.100 localidades de menos de 2.500 habitantes en el estado de Puebla. Y por supuesto que al gobierno le cuesta lo mismo en 1 kilómetro cuadrado llevar agua, drenaje o energía eléctrica si ahí viven 50.000 habitantes o si viven 50 habitantes. Pero evidentemente, entre más se reduce el número de beneficiarios, también se incrementa el costo per cápita de esas inversiones. Por eso estamos buscando fomentar una estrategia de concentración poblacional a través de estos centros integradores de servicios, y lo estamos haciendo aquí en Tlaxcalatongo, como también lo iniciamos en San Miguel Tenextatiloyan, en el municipio de Zautla. Y por eso
Está aquí el secretario de Educación Pública, Luis Maldonado, Sergio Penagos, el secretario de Desarrollo Social, y también el representante del secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, que se encuentra en Ginebra con el secretario de Salud Federal, Salomón Chertoriski. Y esencialmente estamos integrando toda la oferta de gobierno. Por eso aquí en Tlaxcalatongo vamos a tener una nueva escuela, un área deportiva y una unidad de salud, y esperamos que el señor presidente municipal y que el gobierno federal pueda complementarlo con proyectos productivos a los cuales, por supuesto, también el gobierno del estado estaría dispuesto a aportar. Estamos buscando también que pueda haber viviendas cerca de donde están los servicios. Esa es la estrategia que estamos buscando construir, y estoy convencido de que tiene que darse con la suma de esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno, del municipio, del estado y de la federación. Aquí el gobierno estatal el día de hoy, con 12 millones de pesos, pone la primera piedra y pone el ejemplo y la muestra de la intención de trabajar para transformar a esta Junta Auxiliar. Así como estamos trabajando en varios proyectos peso a peso en la cabecera municipal de Jicotepec, como es por ejemplo el bulevar, como es la imagen urbana, y otros proyectos que hemos venido desarrollando con Carlos Barragán y que seguiremos desarrollando con todos los presidentes y presidentas municipales que deseen trabajar de manera coordinada y conjunta con el gobierno estatal. Porque para nosotros no hay ideologías, no hay diferencias partidistas, hay una causa común que es la gente que menos tiene. Nuestro compromiso desde el gobierno es con los ciudadanos, y por eso estaremos siempre trabajando con las distintas autoridades para poder construir una Puebla como la que todos hemos soñado. Y uno de los ejercicios en este sentido importantes es mantener a Puebla como un estado seguro. Me da gusto que hoy se esté formalmente iniciando el trabajo de los bomberos aquí en el municipio de Jicotepec. Ahí quiero reconocer también la labor de Ardelio Vargas, secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que ha estado haciendo un gran esfuerzo en un entorno complicado, porque como ustedes saben, lamentablemente muchos de los vecinos con los que compartimos frontera están viviendo situaciones extraordinariamente complicadas, y por eso agradecemos también la representación del general Marco Antonio Barrón Ávila, que es el comandante de la 25 Zona Militar, porque debo reconocer que hemos contado con todo el apoyo del Ejército Mexicano, y le pido también al señor representante del presidente, a Jorge Triana, que sea el conducto para agradecerle al secretario de Gobernación, Alejandro Cuaré, y a los secretarios del gobierno federal su apoyo para sumar esfuerzos y mantener a Puebla como un estado seguro. Yo estoy convencido de que la seguridad es un elemento indispensable para el progreso y para el desarrollo. Y por eso seguiremos trabajando juntos, los tres órdenes de gobierno, los legisladores y las legisladoras que han tenido un comportamiento ejemplar, aprobando siempre las reformas que requiere el Estado, haciendo a un lado cualquier diferencia política para privilegiar los intereses de los ciudadanos y de Puebla. Quiero por último también agradecer a Rodrigo Fernández Chedraui, el editor de este libro, que hoy queda como un homenaje y un testimonio más a don Venustiano Carranza, ese hombre que hoy su memoria nos congrega como cada año, y por supuesto que me parece que son acciones como estas, testimonios como el libro y acciones como la que estamos emprendiendo, las que realmente nos permiten hacer un homenaje adecuado a los hombres que soñaron con un México diferente, a los hombres que dieron su vida por la patria, porque realmente la revolución tenía esa aspiración de justicia social, tenía la aspiración y la convicción de que la pobreza de unos compromete el bienestar de todos. Hoy, siguiendo con esos principios y con esa visión de transformación para nuestro Estado y nuestro país, estamos trabajando, y me parece que en este esfuerzo nadie se debe quedar fuera. No solo es tarea de los políticos, no solo es tarea de los gobiernos o de los legisladores. Me parece que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tenemos un compromiso para poder construir una patria distinta,
que cada uno de nosotros tiene algo que aportar, porque estoy convencido de que solo la suma de esfuerzos de personas ordinarias, como lo somos todos nosotros, nos va a permitir alcanzar resultados extraordinarios. Por ello, los exhorto que como un homenaje a don Venustiano Carranza, hagamos el compromiso de hacer la parte que nos toca, hacer la contribución que nos corresponda para poder construir la grandeza de Puebla y la grandeza de México. Muchísimas gracias.